Hola, ¿cómo están, gente? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video aquí en su canal Acuariofilia TV. El día de hoy hablaremos acerca de la cuarentena en los peces. ¿Qué es la cuarentena? ¿Qué necesitamos para tener un acuario de cuarentena? ¿Y cómo se va a llevar a cabo? La cuarentena de los peces es nada más que aislamiento antes de introducirlos a un nuevo acuario o al momento de detectarles una enfermedad. El día de hoy vamos a cuarentenar estos peces plati porque me está interesando mucho coleccionar los platis. Hay variedades como las naranjas, amarillas, hay unas que son azules muy bonitos y el propósito es irlos coleccionando. Pero los vamos a cuarentenar para evitar que si ellos llegasen a traer un parásito o alguna bacteria, evitar que lo pasen para acá. ¿Y qué vamos a necesitar? Obviamente una pecera. Un calentador que nos mantenga la temperatura bien estable y mantener a los peces bien. Y también utilizaremos una bomba de oxígeno. En los acuarios de cuarentena el filtro no es muy necesario, pues los peces solamente van a estar ahí de 1 a 2 semanas y solamente oxigenando la pecera va a ser más que suficiente. Y también utilizaremos antihongos y antiparásitos. Esto con el fin de que si llegasen a traer un parásito o bacteria, deshacernos de él de una vez. Y obviamente también necesitaremos alimentos. En los acuarios de cuarentena el sustrato no es necesario porque el tenerlo sin sustrato nos va a ayudar a ver las heces de los peces. Es decir, ver qué tal hacen del baño. Y de ahí darnos cuenta si su sistema digestivo está sano o no. Y en caso de que llegasen a tener parásitos intestinales, utilizaremos el metronidazol. Una pastilla la moleremos en la comida y los peces al comer la comida con metronidazol se irán desparasitando. Así que sin nada más que decir, vamos a llenar esta pecera, aclimatar a los peces y ver su avance durante 1 semana y media. Y listo, ya tiene agua, pero obviamente también hay que quitarle el cloro y acondicionarla libre de metales pesados y de otros contaminantes que pueda haber en el agua de grifo. Y ahí ya están aclimatándose. De hecho, el vendedor se le fue una cebrita, no sé qué voy a hacer con ella porque no son de mi agrado y aparte no la quiero, no sé qué voy a hacer con ella. Aunque matarla sería muy cruel de mi parte, a ver qué hago con ella. Pero ahí están los platis, son los platimiki, está uno naranjita, otro naranja con negro, otro amarillo con negro y naranja. Y todavía quiero adquirir las variedades azules, las blancas y todas esas que existen. O bueno, no todas, pero sí la mayoría. Así que esperemos 20 minutos aquí que se estén aclimatando. Después tenemos que abrir la bolsa y agarrar agua para ir equilibrando parámetros. Y después de 5 minutos con agua de aquí adentro de la bolsa, ya los podemos introducir. Y mientras esperamos, ¿qué les parece si les hago un pequeño repaso de aquí de los acuarios? Empecemos por este donde solamente tenemos arcoiris y un par de colisas. Este acuario lo pienso destinar para puro arcoiris, conseguir variedades como la lasustris, la parva, los red irian, los australian, entre todos esos. Y pues están muy sanitos, comen bien. Y las colisas. Hace poquito la colisa hizo un nido, el macho, ahí arriba, pero la hembra no lo acepta, no se quiere reproducir. Así que pasó el tiempo, el macho intentaba aventar a la hembra hacia allá, hasta que el nido se fue deshaciendo, se deshicieron las burbujas y ya no he visto que haga otro, a ver si después hace otro. También aquí tenemos estos arcoiris neón, que llegaron hace como 3 semanas, están aquí apenas. Y ahora los escalares son 4. Y bueno, estos no se puede decir nada más, están súper sanos y comen demasiado. En esta pecera es donde vamos a poner a los platis.
según en parámetros son compatibles, en comportamiento los escalares no los pelan. Esperemos que todo salga bien. Y bueno amigos, ya después de unos 5 días, los peces parecen estar bien. No han mostrado puntos blancos ni tampoco terciopelo. Tampoco han hecho heces blancas, que querría decir que tendrían parásitos intestinales, y están muy activos. Dentro de unos días más ya los estaremos pasando al acuario, que eso será otro video, porque es un tema que es muy buscado en YouTube, que es cómo pasar un pez de una pecera a otra, pero no hay casi nada de material de este tema, así que en el siguiente video estaremos hablando acerca de eso. Y sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y que sobre todo les haya informado. Ya saben que si fue así, marquen el video con un me gusta. También suscríbanse al canal para que tengan acceso a mucha más información de este bonito hobby. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, espero verlos en el siguiente video. Suscríbete, no se te va a caer el dedo. Adiós.